crees que sería Silvia Parejo si Operación Triunfo no hubiera estado en tu vida? ¡Wow! Para empezar, es un programa de televisión, con lo cual no buscan solo que tu talento esté a la altura, como en la vida real también se busca más allá del talento. Pero hay otra parte que creo que me jugó en contra, porque yo no dejaba de tener 16 años. O sea, yo era una niña, casi me acababa de venir la regla por primera vez, entonces a mí no se me permitía enfadarme como un adolescente, equivocarme como un adolescente. En ese momento me salían berrinches, me frustraba, me comparaba, no lo muestres, pero lo mostraba, porque las hormonas te salen. ¿Crees que el mundo del artisteo es susceptible de sufrir mucho de salud mental? 100%, y es lo que me trae a hacer lo que hago a día de hoy. Estamos continuamente lidiando con la comparación, con la autoexigencia, con el venderse continuamente, y no estás vendiendo esta taza, estás vendiendo tu body, tu talento, tu ser, ¿no? Entonces toca puntos muy vulnerables. Vamos a tirar del hilo. Es más probable que te toque la lotería a que te puedas dedicar o al fútbol o a las artes escénicas de manera profesional, o sea, imagínate. Revolución Sexitosa es el podcast de Anna Rosell. Silvia Parejo, bienvenida a este podcast. Hola, por muchas primera gracias. vez. Por primerísima. Es que aquí no lo sabéis, pero Silvia ya vino. Esta entrevista ya la grabamos. Sí. Y nos faltó uno de los vídeos que no se grabó bien, así que qué oportunidad nos dio la vida de volver a juntarnos. Totalmente. Ya lo hemos hablado antes, que yo creo que desde ese día, además, ha habido mucha más conexión porque nos hemos encontrado varias veces, hemos hablado un montón. Entonces, de golpe, ahora siento más casa de lo que ya lo sentía. O sea, que qué guay. ¿Quién crees que sería Silvia Parejo si Operación Triunfo no hubiera estado en tu vida? ¡Wow! Pues la verdad es que no me lo habían preguntado nunca esto. Y tampoco me lo había planteado yo. ¿No? O sea, no me creo que tú no te hayas preguntado. No. O sea, yo siento que seguiría dedicándome a las artes escénicas, porque era algo que yo ya tenía previsto hacer antes de entrar en Operación Triunfo. Pero tampoco sé qué camino hubiera sido, porque eso me trajo a ser quien soy ahora, con lo que siento ahora, con el camino que he transitado ahora. Entonces yo creo que sí, que sería una persona que me dedicaría a las artes escénicas o al arte, porque también estudié diseño gráfico y me gustan mucho las artes en general. Y siempre tuve una profesora interior. De pequeña me encantaba poner a los muñequitos así, ¿quién no ha hecho esto, no? Sentaditos en orden y además me encantaba echar bronca, tela, de ¿por qué lo has hecho? Entonces creo que igual también algo de docencia hubiera habido en mi vida, de hecho a día de hoy la hay con todo lo que hago con otros artistas, también hay una parte mía docente. O sea que yo creo que hubiera ido por ahí. Sí, a nivel profesional y luego a nivel de vida, pues supongo que un poco parecido, porque soy una persona que le gusta compartir con los suyos, muy familiar, ser feliz, tener tranquilidad en la vida, o sea que entiendo que hubiera buscado algo así. ¿Cómo diríamos? Porque ahora, claro, estamos volviendo como a nuestra adolescencia. ¿Quién no vio alguna de las ediciones de Operación Triunfo? Tú estuviste en la sexta Sí. Y quedaste finalista. Sí. Claro, hay muchas personas con talento, no todas entran en Operación Triunfo y hay algunas que entran que parece que no tengan tanto talento. ¿Cómo crees que se junta este grupo y cómo crees que el casting también se cierra, dejando gente buena? Si a lo mejor has visto los castings y dices, wow, este tenía que estar dentro y se queda fuera. Y luego hay otras personas, hay algunas bastante conocidas, que se han llevado como toda la atención de Risto durante muchas de las valoraciones, pero sí, que hay personas que a nivel de talento, pues quizá no están a la altura del grupo. Sí, totalmente. Yo creo que para empezar es un programa de televisión, con lo cual no buscan solo que tu talento esté a la altura, ¿no? Que cumpla unos requisitos, que afines, que tengas un poco de gracia, un estilo, una cosa, entiendo que eso tiene que estar, pero también creo que se basan mucho en buscar un perfil diferencial, o sea, en buscar juntar personas muy diferentes, porque allí también van a convivir, van a pasar cosas, también para que la audiencia igual se identifique contigo o conmigo, ¿no? Que pueda haber pues varios estilos. Y entonces creo que como en la vida real, entiéndeme, aunque sea un programa de tele, como en la vida real también se busca más allá del talento. A día de hoy las empresas te contratan no solo por tus conocimientos técnicos o por tu formación o por tu talento, sino también por cómo tú te relacionas en ese entorno, cómo tú eres como persona, esas habilidades blandas ya muy conocidas en el mundo laboral, ¿no? Entonces creo que también nos hacían muchas entrevistas, nos preguntaban mucho a nivel personal, también para saber mucho cómo éramos y cómo esas diferentes personas encajaban en un mismo contexto. Entonces, claro, si a lo mejor
a nivel personal no interesabas tanto o yo qué sé, tenías menos personalidad y pongo muchas comitas porque todos tenemos mucha personalidad, la nuestra, pues a lo mejor por mucho talento que tuvieras, te descartaban. O sea que sí, creo que hay muchas personas con talento que se quedaron atrás. ¿Qué rol jugabas tú dentro de tu grupo? Porque tú entraste con 16 años. 16. Eras menor. Menor. Y eras muy adulta y muy madura por la edad que tenías. Sí. Entonces, tu papel, no sé si era un poco el... Bueno, dime tú primero. ¿Qué crees? Bueno, a mí se me quiso mostrar al mundo, o sea, quisieron potenciar esa parte de mí, porque es verdad que yo hablaba con mucha seguridad, que yo tenía muy claro que amaba la música y me quería dedicar a esto, y con 16 años que no sabes casi ni quién eres aún, ¿no? Pues yo parece que eso estaba muy aposentado. Entonces quisieron extraer esa parte de mí que convivía con muchas otras y potenciarla. Entonces eso fue muy interesante porque es verdad que muchas niñas de mi edad se sentían identificadas conmigo, pero hay otra parte que creo que me jugó en contra, porque yo no dejaba de tener 16 años. Es así, o sea, yo era una niña que casi me acababa de venir la regla por primera vez, que me estaba enamorando por primera vez de cosas, descubriendo, encontrando mi identidad. Y entonces de alguna manera a mí se me puso una etiqueta. Entonces a mí no se me permitía enfadarme con un adolescente, equivocarme con un adolescente, no, porque mis compañeros generalmente eran más mayores y ya se habían equivocado en otras ocasiones en su vida. Yo estaba empezando a equivocarme, ¿no? Como aquel que dice. Entonces todo esto a mí no se me permitía. Eso es lo que yo sentía. Entonces, ¿qué papel jugaba? El de una niña menor de edad, madura, a la que no se le permitía tener berrinches de adolescente. Con lo cual, esto con el tiempo entendí, porque primero me fustigué, ¿no? Y pensaba, jolines, igual no tendrías que haberte, porque a todo esto no se le permitía, pero yo lo hacía igual, porque es que no puedes ocultar quién eres. Entonces yo en ese momento me salían berrinches, me frustraba, me comparaba, ¿no? Pues todas las inseguridades. Entonces me frustraba mucho el decir, no lo muestres, pero lo mostraba, porque las hormonas te salen. Entonces, claro, fue complicado. Luego con el tiempo entendí que lo hice lo mejor que pude, porque era una niña. Era una niña. Y eso me tranquilizó. Entender que mi comportamiento... Después. Claro. En el momento no. En el momento yo tenía que estar a la altura de... Y pienso, ¿a la altura de qué, no? Pero de una niña madura. Y cuando salí siempre pensaba, ostras, a lo mejor esto me ha jugado en contra, ¿no? Y con el tiempo entendí que no. Que es que los demás estaban ejerciendo una presión en mí que no me tocaba, que yo tenía 16 años y punto. Y era una adolescente. Y ya está. Y eso me ha ayudado mucho. Hay algunos vídeos en internet de berrinches tuyos con el tema de la afinación, había un trío, ¿no? En el que terminabas el ensayo, que os metían ahí caña y tú estabas luego llorándole a Manu Guix, en plan, sí. Claro, porque... Sí. Claro, no sé cómo vives tú, ¿no? Pero todos los que son como artistas y que hacen algo con su propio cuerpo, con su propia voz, que tú lo que muestras al final es también una parte de ti al mundo, en el que cuando fallas es como si te abrieran un poco el corazón y lo pusieran así expuesto al resto de personas. A nivel anímico, a veces es difícil de gestionar. Sobre todo es difícil de gestionar cuando tu contexto de apoyo está fuera y tú estás encerrada en una academia 3 meses. Entonces yo siempre digo que mi familia estaba fuera hasta que de golpe eso se dio la vuelta y mi familia empezó a ser los compañeros que estaban dentro, los profesores, la gente con la que convivía. Entonces al principio me costó mucho porque con quien yo consultaba o me desfogaba era con mi familia y mis amigos que estaban fuera. Entonces yo no tenía con quién hacerlo, ¿no? Aparte de que ya con los años lo he trabajado, pero en esa época yo era una persona muy autoexigente, muy perfeccionista, con unas expectativas y unos estándares muy altos para mí misma. Entonces no me permitía flaquear, ¿no? Entonces, ostras, entre que era una adolescente y me fustigaba mogollón, claro, se complica. Y si encima no encuentras ese entorno de apoyo hasta después de un tiempo, pues claro, a nivel emocional es complicado. De todos modos, tengo que decir que también he hecho un análisis como al revés, de alguna manera, y yo me di cuenta de que aunque viví momentos muy chungos para mí, con el tiempo recuerdo esa experiencia, supongo que es también porque el cerebro olvida las malas experiencias, como ir de colonias, de campamento, de convivencias. Yo al final iba a vivir una experiencia increíble, rodeada de música, de compañeros. Yo sí no sabía ni... Yo estaba
Pues aquí, ¿no? Era de las primeras veces que tenía una libertad, una independencia, porque yo era una niña. Entonces, para mí fue una experiencia muy guay. Igual para gente más mayor, pues eran más conscientes de lo que estaba sucediendo, pero yo era, wow, qué libertad, ¿sabes? Entonces, fue también muy guay vivir eso. ¿Y cómo dejas de ir al instituto a plantarte en un escenario con luces, con foco, con público, que además los tienes ahí abajo y te miran como así? ¿Cómo haces para que no se te suba la fama a la cabeza? Mira, ¿cómo pasé de un sitio a otro? Primero, dejándolo todo bien cerrado. O sea, yo recuerdo que el curso no había terminado y tuve que adelantar mis exámenes finales de bachillerato. Varios profesores accedieron a hacérmelo y yo estudié mogollón, y otros me dijeron que no me lo hacían y cateé. O sea, ahí está también la gente cómo te ayuda, pero bueno, tema aparte. Si fuera una primera edición, que uno no sabe qué va a pasar, o sea, David Bisbal, Chenoa, Gisela, toda esta gente que estuvo en la primera edición no sabía que iba a tener esa repercusión. En la sexta, tú ya sabes más o menos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, entras prevenida. Y en mi caso no fue así, pero puedo llegar a entender que a lo mejor yo, siendo más mayor como ahora, pueda incluso limitar mi personalidad o jugar a favor para que, pues al final la estrategia es quedarte cuanto más tiempo mejor e incluso llegar a ganar ese programa, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues yo te digo como yo lo gestioné. Yo no era ni medio consciente de qué iba pasando. Simplemente era como, ¡hala, qué bien! Una semana más para estar viviendo este sueño. No pensaba en competencia, de hecho no la veía. Yo estaba, es que al ser tan joven, pues hay cosas que, oye, que no ves, ¿no? Y luego sí que es verdad, no te dejan tener contacto con fuera, ¿no? Aunque tú sabes que puedes estar teniendo una repercusión, yo no sabía lo que se hablaba de mí, ¿sabes? Entonces no tenía ni idea. Es verdad que algunas galas, amigas mías del instituto se colaban como público. Bueno, igual los de Yes Music y tal no sabían que eran mis amigas, ellas chintón. Entonces, claro, yo llegaba a las galas y ellas estaban allí. A mí no me dejaban hablar con nadie, pero mientras estábamos en alguna publicidad o tal, pues a lo mejor ellas desde el foso me decían, vamos, muy bien, estás haciendo súper bien. Entonces, como me daban gestos que a mí me hacían entender que, por cierto, previamente a entrar habíamos pactado algún que otro gesto. Esto es una realidad. O sea, una realidad. Cositas. Este gesto significa... Teníamos nuestro lenguaje de signos. Está siendo favorita, pum, tal, ¿vale? Entonces, esa pequeñas... es buena, ¿eh? Está muy bien. Esa es buena. Es lo que tiene que cuando no es la primera edición tú ya sabes que viene y te vas preparando, ¿eh? Y de repente una cámara pilla a alguien del público haciendo... Pues real, o sea, habíamos pactado un poco según qué cosas, ¿no? Entonces me hacían microgestos que a mí me hacía entender que todo estaba bien. Y ya está. Tampoco tenía mucha más información, ni tampoco utilizaba esa información, ya te digo, de manera estratégica, porque era una niña y no pensaba en más que en disfrutar. Sí que sabía que era una de las favoritas, porque se me nominaba varias semanas como favorita, y luego el gran ogro, ¿no?, del programa, que era ese jurado Risto, pues a mí me tenía en alta estima. Entonces iba metiendo machete a todo Dios, que yo no estaba para nada de acuerdo con eso, pero a mí no me metía machete. Entonces había algo de que desde el programa se estaba cuidando bastante mi figura, ¿no? ¿Y eso hace que tus compañeros a veces te vean como ya está la intocable? No, no sucede. Dentro, al menos en mi edición, en otras ediciones sé que ha habido más polémicas internas, éramos un grupo que nos queríamos un mogollón, que nos apoyábamos mucho, que si a mí alguien del jurado no me había dicho algo, pero se lo había dicho a mi compañero de canción, a mí me sentaba fatal, porque el trabajo es en equipo y parecía que me lo estaban diciendo a mí. Entonces había este compañerismo que yo creo que nos salvó de muchas. No sucedió nunca nada así, ni nos teníamos ningún tipo de envidia, de competencia, y creo que eso facilitó mucho también que fuera una edición muy sana, pero quizá poco mediática, porque no había mucho mamoneo, ¿sabes qué te quiero decir? O sea que no, eso no existía. ¿Qué pasa en la vida de una persona cuando Operación Triunfo se termina? Pues parece que se acaba. O sea, yo recuerdo que cuando salí, digo, ¿y ahora qué hago? Llegué a mi casa, todo, me parecía raro todo. O sea, recuerdo que le dije a mi madre, ¿habéis cambiado la alcachofa de la ducha? Pues yo cogía la alcachofa, digo, ¿esta alcachofa? Mira qué tontería, pero se me quedó anclado, ¿no? Me dice, no, Silvia, es la de siempre. Pero yo venía a un nuevo mundo de golpe, ¿no? Tantos meses allí encerrada. Entonces, claro, pues al salir vuelves a tu vida, pero ya no es tu vida. O sea, yo digo siempre que Operación Triunfo para mí ha sido un antes de Cristo y un después de Cristo. Que no risto. Cuidadito. Entonces, claro, para mí cambiaron muchas cosas porque, sobre todo, yo sentía que seguía siendo la misma,
pero que tenía que cumplir con algo, ¿no? Como tengo que aprovechar esta oportunidad, le debo esto a mis fans, mi familia me ha estado apoyando, tengo que salir adelante, tengo que sacar 10 discos. 16 años, amor, acaba bachillerato, tranquila, o sea, ya irás encontrando lo que quieres, ¿no? Y desde fuera, pues también te digo, en nuestra edición fue bastante fácil porque a todos nos dieron la carta de libertad. Eso, el concepto me hace mucha gracia. No puedo con la carta de libertad, o sea, además te hace entender que dentro no eres libre. Claro, sí, sobre todo por eso, porque es como soy preso de, ¿no? Pertenezco a. Claro, porque has firmado unos contratos que son heavies y que depende de cómo vaya tu trayectoria en el programa, pues luego al final ellos pueden hacer un poco lo que quieran con ese producto que eres, ¿no? Porque se supone que ellos te han llevado a esa fama. Claro, eso significa que estás a merced como producto del tipo de carrera que quieran decidir para ti, ¿no? Podría ser. O sea, no lo puedo afirmar porque no lo he vivido, porque a mí me llegó esa carta de libertad, a mí y a todos los compañeros de la edición. A tu edición no mediática. A mi edición no mediática, que ojo, fue mediática porque fue la última edición que no tuvo redes sociales. Después de la nuestra ya se abrió Facebook, Twitter, o sea, ya no sé si había Instagram, o sea, ya empezaron las redes sociales, pero en mi edición no había redes y menos mal. Menos mal porque, o sea, nos hubiéramos comido una de hates y de cosas que, en fin. Entonces, bueno, esto. Entonces, en mi edición nos dieron a todos la carta de libertad menos al ganador. Uh-huh. Y ahí le sacaron un disco y bueno, yo no sé cómo fue ese proceso de creación, pero en mi caso yo fui libre de hacer lo que quería. ¿Y qué hiciste? Porque claro, 16 años. Te dicen, ahora cariño, termina el bachillerato, ¿no? Vuelve a casa con tus papis. Y tú estás acostumbrada a, pues durante muchos meses, cada lunes o no sé qué día era, salías al escenario, todo el público, la adrenalina. Es como cuando terminas una producción de unos meses, ¿no? De hacer cualquier obra de teatro, cualquier persona que lo haya hecho sabrá que tienes la parte de la comunidad, de la parte del entorno, las rutinas, y de golpe eso se termina y ahí viene como un vacío. Y ahora tengo que volver a empezar, volver a ver qué hago con mi vida, y no sé cómo de fácil te lo pone la industria para que una chiquilla con 16 años empiece una carrera musical con esa carta de libertad que te han dado y que a la vez puede parecer guay, pero por otro lado ¿y ahora a mí quién me ayuda? Sí, en mi caso yo sentí que no era fácil, primero porque no me di el tiempo de decidir qué es lo que quería. O sea, con el tiempo me di cuenta de que yo era actriz y quería hacer teatro musical, que cantar solo no era lo que yo quería. Pero como que vas siguiendo el piloto automático, ¿no? El río. Es como, bueno, pues he salido de este programa como cantante, ahora mismo tengo un posicionamiento, una audiencia, entonces voy a aprovechar el tirón. Y te obligan a aprovechar, te obligan, no nadie, sino como esa presión, ¿no? De después. Entonces, pues te pones a hacer canciones, a lo mejor con esas canciones no estás conectada, no te representan. Yo me tuve que pagar, por ejemplo, mi EP, un EP que nunca moví porque no me representaba. Pasé por la búsqueda de varios representantes que casi que me buscaban bolos para que les salieran los cubatas gratis, que no me trataban bien. O sea, nunca tuve ningún tipo de abuso, ¿vale? Pero sí que sentía que que estaba con esas personas porque no tenía otras, ¿no? Entonces, a nivel de ayuda por parte del programa en mi edición, no hubo. Al terminar hicimos una gira de pocos conciertos y luego ya fue, pues, ya os buscáis la vida. También es cierto que lo entiendo, porque si había sido una edición que igual no interesaba, pues está bien. O sea, al final ellos quieren ganar dinero, entiendo todo, ¿no? Y es mi vida y ya me han dado una plataforma. Pero no hubo ayuda. Y entonces lo tuve que buscar yo. Y luego con el tiempo me di cuenta de que eso no era lo que quería. Pero me llevó pues unas cuantas hostias, claro. Es que ahora que has dicho esto, yo te he visto. De hecho, claro, tú has hecho grandes musicales a nivel profesional. O sea, yo creo que he ido a Madrid a ver un musical y te he visto sin saber que eras tú. Has estado en grandes producciones como Los Miserables. Por favor. Top. Priscila, Reina del Desierto, La Familia Addams, Cantando bajo la lluvia, La Tienda de los Horrores. Casi nada. ¿Cómo haces para acceder a todo lo que es el otro mundo del teatro musical, que también es un poco como gueto, ¿no? ¿Cómo te cuelas por ahí? ¿Empezaste por formación? Sí. De hecho, antes de entrar en Operación Triunfo, yo ya estudiaba en una escuela de Barcelona de teatro musical los fines de semana, porque como yo tenía bachillerato, pues yo estaba estudiando mi bachillerato y los fines de semana pues me dedicaba a hacer esto, con lo cual yo teatro musical ya me gustaba y ya
sabía que me quería dedicar a eso. Entonces, al salir de Operación Triunfo, volví a retomar esa formación. ¿Y cómo lo hice? Pues accediendo a las audiciones como todo el mundo. Es cierto que esto es un melonazo. ¿Cómo puede jugar a tu favor o en tu contra que vengas de Operación Triunfo y te quieras dedicar al teatro musical? Porque... Como intrusismo. Sí, porque en ese momento nadie valora que tú puedas ser cantante y actriz, sino eres la triunfita, eres la cantante. Con lo cual, sí, cantarás muy bien, pero a ver cómo interpretas, ¿sabes? Entonces, aunque lo hagas bien, ya te van a juzgar, ya te van a poner la etiqueta de cantante, de triunfita. Entonces, a mí me costó meter la pata, ¿vale? Porque yo siempre era la que canta muy bien, la que canta muy bien, la que canta muy bien, y más allá no veían. Entonces, mi actriz estaba todo el día intentando, hola, que la cantante muy bien, pero que yo existo. Entonces, esa fue mi lucha y yo lloraba mucho porque, se valoraba, yo notaba que se valoraba únicamente ese fuerte. Y qué bonito que te valoren eso, pero yo también era lo otro y se estaba opacando, ¿no? Entonces, me costó mucho. Luego, también lo que me puteaba muchísimo es que en las ediciones siguientes, que ya empezaron a ir bien, que ya había redes sociales, que entonces salió Amaya, Aitana, Ricky, Nerea, se han podido dedicar al teatro musical y les ha venido bien esa fama de Operación Triunfo. Entonces fíjate cómo la fama puede ayudarte, o esa coletilla de triunfita te puede ayudar dependiendo de tu audiencia, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, no lo he hablado con ellos, ¿no? Pero que a mí me costó mucho quitarme esa coletilla y hay otros compañeros que incluso les ha ayudado que ya tengan una carrera, un reconocimiento y que ya hayan incluso verbalizado dentro del programa que ya querían hacer teatro musical. O sea, esto también les ha ayudado. Claro. Ahí también creo que es interesante, ¿no? Cuando tú ves que, o puedes verbalizar que tu centro de interés está hacia allí. Creo que fue Gisela, ¿no? Que cuando hizo lo de Disney, o sea, ella salió de ahí ya como muy enfocada hacia eso. Y a lo mejor ella no se dedicaba a eso de antes, pero es como ya tenía un caminito abierto hacia un tipo de género que luego mira si le ha sacado... Sí. Fíjate, Ana, que yo lo hice. O sea, yo verbalicé muchísimo en la academia, que era lo que yo quería hacer, porque ya me gustaba. Y recuerdo que hicieron unos castings para, en aquel momento, la empresa era Drive, creo que se llamaba Drive, si no me equivoco, y entonces, no sé si te suena el musical de Hoy no me puedo levantar. Obvio. Vale, pues hicieron una versión como parecida, pero para jóvenes, donde no había drogas y todas estas cosas, bien. Entonces, se llamaba En tu fiesta me colé. Vale, sí. Y a mí... O sea, nos hicieron casting, vinieron los productores de este musical a hacer casting adentro de la academia. Entonces, en la misma gala se dijo a quién habían cogido para protagonizar ese musical. Entonces estaba Hoy no me puedo levantar y estaba En tu fiesta me colé. A 2 compañeros los cogieron para Hoy no me puedo levantar y a mí y a otro compañero nos cogieron para la versión adolescente En tu fiesta me colé. No se hizo. Finalmente cayó, yo firmé una especie como de contrato de una hoja, como una hoja de nos comprometemos a contratarte, cayó el proyecto y nunca se hizo. Pero a mí yo salí con faena de Operación Triunfo, esto es verdad que no te lo había contado antes, ese fue yo creo el mayor impulso, pero luego cayó. Entonces yo siempre verbalicé que era lo que quería hacer, aún así me costó meter la pata en teatro musical luego porque nunca dejé, ya no la tengo, pero esa coletilla me costó mucho quitármela. ¿Crees que el mundo del artisteo es susceptible de sufrir mucho de salud mental? 100%, y es lo que me trae a hacer lo que hago a día de hoy. Esa experiencia que yo he tenido con todo esto, cómo me he tenido que gestionar, que regular, que trabajar mentalmente, que liderarme en una carrera en la que necesitas estar al frente, ¿no? Entonces, obviamente que sí, y sobre todo porque estamos continuamente lidiando con la comparación, con la autoexigencia, con el venderse continuamente, y no estás vendiendo esta taza, estás vendiendo tu body, tu talento, tu ser, ¿no? Entonces toca puntos muy vulnerables. Esto es como los futbolistas, ¿no? Que por un lado, la gente en general yo creo que no es consciente de todo lo que implica dedicarse a esta profesión, porque desde fuera se ve muy bonito, ¿no? En plan, mira, te subes al escenario, pasas toda la noche aquí cantando, bailando, qué trabajo tan bonito. Y lo que no se ve, o sea, yo invitaría a las personas a plantearse cómo imaginan que sería su vida si cada 3 meses tuvieran que buscar trabajo,
presentarse a castings donde hay no sé cuántos centenares de personas y que es un no, tú tienes que vivir, tienes que pagar tus facturas igual que cualquier otra persona. Y a nivel de gestión emocional, yo creo que mucha gente se la lleva por delante. Sí. O sea, yo digo que los que aguantamos somos pocos. Por un tema logístico, o sea, no sé dónde lo leí el otro día o quién me lo dijo, que es más probable que te toque la lotería a que te puedas dedicar o al fútbol de manera profesional o a las artes escénicas de manera profesional. O sea, imagínate. O sea, es que es realmente complicado y sobre todo tienes que estar muy trabajado, muy trabajada. Tienes que tener muy claro, bajo mi punto de vista, a qué estás dispuesta y a qué no y negociar continuamente contigo. Porque vida hay una, mañana igual ya no estamos y entonces es o lo hago o no lo hago. O sea, pero hacer el tonto no. ¿No? Entonces tienes que ir en profundidad. Ir en profundidad requiere renunciar a muchas otras cosas que igual para ti serían importantes o lo son. Entonces, si de verdad quieres vivir de esto, tienes que ir a profundidad, porque si no es un hobby muy caro, pero carísimo, ¿no? Entonces, y para esto necesitas trabajar tu salud mental, que es algo que nunca se nos ha contado y que cada vez nos damos más cuenta. Una profesión hiper inestable, con una alta demanda de gente que quiere dedicarse, pero una oferta de trabajo baja, porque tampoco hay tantas cosas. Y bueno, que realmente cuesta. O sea, no es imposible, evidentemente, pero cuesta y tienes que estar comprometido. Y si la maternidad ya frena una carrera profesional, en este mundo, yo creo que pocas mujeres se plantean el hecho de tener hijos como en los años dorados, que son pocos y muy concentrados. Sí. Porque generalmente los que se dedican a ser actores, actrices, bailarines, tienen como esa franja que a partir de no sé qué edad, pero no sé si a partir de los 30 ya eres mayor. Igual por ahí sería. Como los futbolistas, ¿no? Sí. Meter ahí en medio una vida... Primero que te tienes que ir moviendo como de ciudades en función de dónde vas. Sí. A veces, ¿qué tipo de pareja o familia puedes tener? ¿Y cómo se te ocurre quedarte embarazada entre medio de esos años dorados? Total, total. Yo creo que a diferencia de los futbolistas, como es un tema también muy físico, ¿no? Los futbolistas a lo mejor la carrera se les acaba antes. Las actrices podemos trabajar con 80 años. Hay actrices que se han muerto en el escenario, como aquel que dice. O sea que a nivel de perfil no hay problema, pero sí que la maternidad llega a un momento en el que te para. Pero te para porque si tú estás haciendo un personaje tienes un bombo, o sea, eso es real, se está viendo. De todos modos, el otro día, y voy a comentarlo aquí, vi algo que me pareció súper interesante y es que en el programa Polonia, una actriz está embarazada, no sé si ha tenido ya el churumbel, pero estaba embarazada. Claro, en Polonia imitas a políticos, ¿vale? Entonces, ella decidieron que desde el personaje, no sé si estaba imitando a la Ayuso o una cosa así, desde el personaje, ella decía, desde la Ayuso, bueno, veréis que, me ha salido aquí una cosita, que no sé qué, pero bueno, no pasa nada porque es la actriz que interpreta a mi personaje, está embarazada. Entonces, desde ahí normalizaron la situación y todos sabemos que Ayuso no está embarazada, pero la actriz que interpretaba a Ayuso era una Ayuso embarazada. Y me pareció brutal. Decir, claro, esto así, como tan descarado, también es verdad que el formato permite hacer esto, ¿no? Exacto. Porque ahora estaba pensando en una actriz que salía en El Cor de la Ciutat, que no me hagas decir ahora, Victoria Pagès. Mira. Creo que era, iba a decir, no me hagas decir el nombre. Y ¡pumba! Que ella rodó estando embarazada. Y creo que fue una temporada en la que salía con tapada por aquí, con un cojín aquí. Vale. Es decir, se camufla para que puedas seguir teniendo el rol de tu personaje. Incluso mi cuñada, que también salió en el Cor de la Ciutat, tuvo un accidente con el coche bastante grave y estuvo en coma un tiempo. Hostis. Y claro, había los guiones de la serie ya estaban hechos, ella tenía un papel, lo adaptaron y durante unas semanas siempre estaba en la cocina. Claro. Siempre estaba en la otra habitación, ¿no? Y entonces el personaje seguía vivo, pero no salía. Entonces adaptaron los guiones hasta que ella se pudo recuperar y ya volvió. Claro. Pero sí, durante una larga temporada el abuelo Benjumea estaba más en el hospital. Claro, que lo adaptan. En la propia serie. Y también hay actrices que se han quedado embarazadas y en la serie han hecho que se quede embarazada. Entonces, o sea, te encuentras producciones muy amables en este sentido y luego el otro día leía en Instagram, no me acuerdo de qué, que una mujer decía, le dije a mi director o a mi productor que me había quedado embarazada y la respuesta fue, te acabas de cargar tu carrera artística. Entonces, tenemos una cosa y tenemos otras. Y ese miedo también nos hace, a mí no porque no soy madre, pero compañeras, yo he vivido que ellas no quieren dejar de trabajar, pero entonces, que esto es muy personal, si ellas se tienen que ir de gira, su hijo cambia de cole cada mes.
se lo llevan de gira. O los padres, yo qué sé, pues si no tengo pareja o pues mis padres vienen conmigo al hotel de gira y mientras yo voy a hacer función se quedan con mi hijo. Yo personalmente es una inestabilidad que no quiero tener, pero esto pasa, ¿no? Y ese miedo nos lleva a no soltar una cosa, no soltar otra, no disfrutar de una, no disfrutar de otra, pero porque la industria no te lo pone fácil. Vamos a tirar del hilo de la maternidad y los cambios de planes, porque en el tema de hoy estamos bien, ¿eh? En el tema de la industria musical funciona de una forma, o de la parte de los actores, pero en los negocios propios también. También. Amiga, porque hace un rato estábamos hablando de cómo nos frena, cómo nos podemos preparar como mujeres empresarias con negocios propios para una posible maternidad, si encaja, si no encaja, qué voy a perder, qué voy a ganar. A veces la locura más grande que puedes hacer en la vida es empezar un negocio y quedarte embarazada a la vez. Porque son dos negocios, ¿sabes? O sea, tienes dos proyectos ahí heavies. Y no estamos preparadas para lidiar con eso porque nos han hecho creer que podemos con todo, que tenemos que poder con todo. Y eso no es real. No. Generalmente quien puede con todo es porque tiene mucha ayuda. Y porque eso hace que pueda ir tirando, o al menos lo que se ve como de cara a la galería, ¿no? Pero yo creo que no he estado nunca tan profundamente agotada y frustrada conmigo misma por no ser capaz de poder hacer más como en esta etapa de esta segunda maternidad. Por eso es muy importante que todos aquellos negocios que dependan de una y en el que entre una futura maternidad se puedan planificar bien planificados para que no se te lleve por delante y que tu negocio pueda seguir durante una temporada con esa parte de planificación. Pero es verdad que las mujeres aquí no tenemos nada fácil y que cuanta más red tengamos, mejor lo podemos gestionar. Estoy súper de acuerdo. Y es que es un temazo, la verdad, porque, bueno, te hace plantearte muchas cosas. Y antes las mujeres cuidábamos en casa y ya está. Ahora cuidamos en casa, por elección propia, entiendo, o debería de ser así. Y luego también cuidamos el trabajo, queremos crecer profesionalmente, entonces cuidamos lo de fuera, cuidamos lo de dentro y estamos todo el día cuidando y ¿dónde quedamos nosotras? ¿No? Entonces, es que no creo que la sociedad nos lo ponga fácil ni que haya una posibilidad de conciliar, por muy fácil que tengas el entorno. Obviamente, si tienes dinero ya ni te digo, porque si tienes un entorno que te ayuda o puedes pagarte unos canguros, ¿no? Pero no es fácil. Pero por otro lado pienso, vale, yo puedo hacer esto y me pueden ayudar, pero ¿hasta cuándo quiero renunciar? Y ahí viene la lucha interna de decir, total, si renuncio a mis hijos, no renuncio a mi trabajo. Pero a lo mejor tengo que renunciar a mis hijos para no renunciar a mi trabajo, porque yo quiero las dos cosas igual. Claro. Pero luego también está la pareja y es como, ¿cómo lo hago? O sea, yo siempre digo que tenemos un armario del tiempo, de proyectos, de vida. Entonces, haciendo un maricondo en toda regla, para que algo entre, tienes que sacar, ¿no? O al menos lo que hay, que ocupa mucho, imagínate que tú tienes un pedazo de chaquetón ahí que te está ocupando un montón, al menos reducirlo y cogerte una chaquetita más fina. Necesitamos tener espacio, porque si no al final tú vas metiendo y el armario está hiper desorganizado. Entonces, eso es un poco el reflejo de nuestra mente, ese armario. Si yo quiero que algo entre porque es importante para mí, pues yo necesito renunciar a algo. Y a veces solo pensamos en lo que quiero que entre. Pero ¿y qué necesito sacar? ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? Porque a veces hay proyectos que son tan importantes y tan tochos a la vez que no pueden convivir. Y menos al mismo nivel de porcentaje. Yo trabajo mucho en porcentajes porque ayuda como a entender, ¿no? Entonces, no puedes tener dos partes al 100. Yo no puedo estar en los escenarios al 100 y llevar una marca personal al 100. Es que no puedo. ¿Sabes? El tiempo es limitado y yo, aparte de mi área profesional, tengo vida. Entonces hay que ser coherente y decir, vale, ¿cuánto necesito soltar la artista para que ¿no? mi marca personal empiece a subir este porcentaje? Y ahí es donde vas tú negociando con ese armario. Pero es que es un tema. Tú ahora mismo estás un poco lejos de los escenarios, pero no te has puesto detrás, sino que te has puesto al lado de otros artistas para ayudarles a vivir la profesión sin que se rompan y desde la parte más amable que pueden tener. Cuando empezaste a pensar que te querías dedicar a esto, ¿lo hiciste porque viste una necesidad? ¿Y qué realidad te encontraste? Porque no sé si están muy acostumbrados a invertir en esta parte de coaching emocional para vivir la profesión desde otro lado. Mira, yo empecé con todo esto por mí. Yo me di cuenta de que no podía seguir habitando esta profesión de la manera en la que lo hacía. No cuidándome, haciendo las cosas por los demás y no por mí.
dejándome llevar por mis emociones, que mi salud mental me pisara, que no hubiera equilibrio en mi vida personal y profesional. O sea, yo pasé por todo esto. Y entonces esta necesidad me llevó a buscar ayuda a través de un proceso de coaching. Ahí es donde conocí el coaching y dije, yo quiero estudiarlo para tener yo esas herramientas para mí. Pero una vez empecé a estudiar, digo, joder, si a mí me está funcionando tan bien, necesito que mis compañeros sepan que esto existe. Y ahí es donde nació el propósito de crear una marca personal, una coach, que acompaña a nivel mental y emocional a otros artistas, en mi caso, compañeros, porque me dedico a esto, a gestionar toda esta parte tan importante, ¿no? A trabajar tu mindset, tu mentalidad de crecimiento, potenciadora, organizarte. También somos personas tan creativas que nos dejamos seducir por todo. Entonces, a poner un poco de orden. Todo eso a mí me estaba funcionando. Entonces dije, ese era mi propósito vital, ¿no? Llevarlo a los demás. Ya no solo para ayudarles a ellos, sino para, a través de esa ayuda, ayudarme a mí y seguir aprendiendo. Y ayudar a todo el contexto de la industria, que para mí está cada día un poquito más gris, pero estaba en bastantes negros, ¿no? Entonces, a nivel de inversión, yo he tenido que hacer mucho trabajo educativo, de alguna manera divulgativo, para que ellos puedan llegar a entender que ya pueden ser los mejores bailarines, los mejores cantantes y los mejores actores del mundo y tener una formación que flipas, que si tú no te sabes poner al frente y cuidarte y liderarte, te vas al hoyo, entiéndeme. Entonces, que todo ese trabajo previo del que no se habla en las escuelas, del que no se nos acompaña desde las empresas, es algo hiper necesario, es la base para que tú puedas liderar tu carrera. Somos deportistas. Pues es lo mismo. O sea, no solo van a nadar, en el caso de un nadador, o a jugar al fútbol, ¿no? Ellos tienen un trabajo previo de preparación mental muy heavy. Pues lo mismo, porque al final somos atletas de esta profesión. Entonces, me ha costado hacer ese trabajo también porque no hay gente a mi alrededor que haga lo que yo hago exactamente, ¿no? Porque yo fusiono herramientas del coaching, herramientas de inteligencia emocional, que también estudié, y luego mi expertise, que sería, porque yo me dedico también a esto, entonces yo hablo con compañeros en las sesiones. Entonces, claro, no había gente que hiciera esto. Sí que es verdad que había coaches que te acompañan a preparar un texto, que te acompañan a prepararte unas pruebas de acceso a un conservatorio. Esto sí, me lo encontré más. De hecho, para mi trabajo final de coaching, entrevisté a varios profesionales que yo había encontrado, pero ninguno hacía lo que yo quería hacer, con lo cual no tenía referentes, ¿vale? Me lo tuve que crear yo esa idea y confiar en que esto podía ayudar a los demás, porque sabía que a mí me había ayudado. Tú y yo estamos conectadas, pero bien, porque justo estaba pensando en esta palabra, gracias por sacarla, porque estuviste en el primer encuentro de las referentes. Sí. Y desde ese día en el que tratamos nuestro propio liderazgo, hablamos sobre los referentes que tenemos y para qué los usamos, cómo sacamos a relucir, ¿no?, a la referente que llevamos dentro, han sucedido cosas desde ese día. Heavies. Sí. Hace poco compartiste un vídeo en redes sociales en el que explicabas desde tu parte crítica una gestión sobre un casting en el que te habías presentado y cómo te habías sentido mal tratada por parte de lo que se exigía y cómo dejaban a tu persona básicamente, bueno, muy mal. Muy mal. Toda la gestión, ¿no? Y de golpe te empieza a responder gente y en un montón de comentarios aparecía la palabra referente. Sí. Y yo pantallazo, enviar a Ana, mira qué está pasando, o sea, muy heavy. Sí, aparecía la palabra y he de decir que no había aparecido antes. Alguna sesión individual sí que alguien me había dicho, jolines, es que eres súper inspiradora, eres una referente para mí, pero en algo más privado. A nivel tan repetitiva la palabra y en un contexto tan abierto, que apareció como varias veces, me sorprendió porque igual es lo típico, ¿no?, de que cuando estás embarazada ves embarazadas, que cuando quieres comprarte un coche rojo ves coches rojos, pero yo creo que el trabajo que hicimos allí me conectó tanto con esa referente, con ese potencial, que lo he de alguna manera atraído. O sea, te juro que siento que lo he atraído porque es que flipo de que esa palabra, que igual en otro momento o pasaba desapercibida o no estaba, porque yo me fijo mucho en estas cosas, apareciera. Y me emocionó mucho porque a mí que me digan, estás siendo una referente para esta profesión, para la gente joven que empieza, y a mí me hubiera gustado que en su momento alguien hubiera hablado de esta manera, con esta honestidad, y está siendo una referente, pues a mí
O sea, ¿qué quieres que te diga? Me emociona soberanamente y también me cago porque digo, ¿qué? ¿Sabes? O sea, es fuerte. Pero yo creo que todos los referentes, ¿no? En algún momento tampoco se lo sienten. Hemos hablado con un montón de gente, ¿no? Que dice, bueno, es que Enric decía, yo no me voy a dormir pensando que soy un referente. Claro, no, o sea, para yo nada. vivo mis cosas y tal, ¿no? Lo que pasa es que el impacto que tú generas en las otras personas, que el tema del impacto también es uno de los sentidos Sí. que tenemos dentro de las referentes, es como cuando estás conectado con aquello que sientes, te acabas vinculando y acabas aportando a aquellas personas que en realidad te necesitan para ir abriendo ese caminito que a lo mejor tantas otras necesitan poder caminar, pero que nunca han de ver dónde está la brecha, ¿no? Así que enhorabuena por atreverte Gracias. a compartir desde tu verdad aquello que estás sintiendo y le estás poniendo también palabras a lo que se encuentran un montón de personas en su día a día y que quizá no tienen como el canal o el altavoz para poder hacerlo y llega una referente y lo hace. Pues Bravo. yo, Ana, te quiero dar las gracias a ti por abrirme el canal, ¿sabes? Por hacerme consciente que tengo una referente dentro. O sea, y ese encuentro que tuvimos fue hiperpoderoso y la sentí vibrar ahí y ahora es que la siento que está expandiéndose. O sea, empiezo a creer que vive en mí esa palabra, ¿no? Y es porque el trabajo que hiciste tú y las compañeras que vinieron también a hacernos dinámicas y tal, consiguió abrir ese canal que igual estaba, pues eso, un poco tapado, ¿no? Qué importante. No sé si... Yo creo que en la incomodidad está el crecimiento, ¿no? Y a veces nos sentimos bien en un sitio, pero cuando hay algo que te llama, aunque digas, ¿qué voy a hacer yo aquí? O ¿por qué me voy a liar ahora con esto? Cuando sientes que el freno pesa más que el soltar, ¿no? Es ahí, Yo pienso, dale. Es ahí. Es que es importante. Es que es ahí. Además es algo que siempre le digo a los artistas con los que trabajo, ¿no? Que te vas a tener que arremangar, meter las manos en el barro, eso es incómodo, o sea, te vas a enfangar, te vas a sentir incómodo, pero es el sitio. Porque una vez hemos hecho consciente lo inconsciente, tú puedes volver para atrás y decir, no miro, es un parche, pero va a supurar, esa herida va a supurar. Siempre vas a necesitar volver porque ya lo has visto, tú ya necesitas cambiar, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de muchas cosas ese día y estoy abierta a recibir esas señales también, ¿no? Que la gente me da escribiéndome estos comentarios. Quizá antes estaban y no las vimos, pero cuando las ves y te das cuenta de que están, es como, voy a seguir. Y te atenta impulsan a mucho. esto. Sí, totalmente. Muy guay, la verdad. Sí. Hay la palabra revolución exitosa. ¿Con qué momento de tu vida te conecta? Ostras, revolución y yo de sentirme como poderosa, pues yo te diría precisamente cuando me di cuenta de este cambio de vida que quería hacer. Ya no tanto cuando decidí sacar mi marca y ayudar a otros, que sí, que tiene relación, pero más cuando decidí que yo necesitaba ese cambio. Cuando empezó ese camino, empezó conmigo, no empezó con la creación de mi marca, empezó con mi experiencia vital en ese cambio, ¿no? Entonces creo que fue en ese momento en el que yo decidí que necesitaba relacionarme con la profesión desde otro lugar, porque si lo seguía haciendo desde ahí, para mí no era sano. Entonces creo que ahí fue mi gran revolución. Y con el tiempo, evidentemente, se empezó eso a crear y a cocer, que es lo que hace que a día de hoy pues tenga esta marca, ¿no? Pero creo que fue ese momento, ¿no?, en el que cambié la perspectiva. Como ya habías venido un día, me dijiste que hoy te has puesto esta camisa porque sabías que iba a conjuntar Sí. bien con el fondo. Sí. Yo hoy, en homenaje a ti, vengo de verde Elphaba. ¡Me muero! ¡Me muero! Elphaba es la protagonista del musical de Wicked, del que han hecho una película hace poquito, que es maravilloso y a quien también has interpretado en algunos conciertos y a quien, por decisiones de otras personas, no vas a interpretar, por lo que parece, en el musical que van a hacer próximamente en Madrid. Sí. Muy mal, que sepáis. Muy mal. Reivindicamos. Aquí tenemos a la referente. Elphaba está aquí. Ay, Ana, gracias. Si tu vida fuera un musical, ¿cuál sería? Pues la verdad es que no lo sé, pero Wicked precisamente tiene algo que me ha enganchado siempre. El personaje en sí. Supongo que todo el mundo se siente diferente, no sé, pero yo muchas veces me he sentido diferente y eso me ha llevado, bueno, a fustigarme, ¿no? Porque pues los demás me van a juzgar, yo tengo una manera de ser diferente, un poco la oveja negra. Y entonces
me ha costado como creer en eso que yo era. Un poco lo que le pasa a Elphaba, ¿no? A aceptarse, a quererse. Y a raíz de todo este proceso que te contaba, es cuando he aceptado que soy verde, un poco, ¿no? Entonces, me siento, yo pensaba el otro día, ¿por qué me gusta tanto este musical y por qué me siento tan identificada con este personaje, ¿no? Aparte de que me encanta la música y me encantan las canciones de Elphaba, creo que hay algo también de eso, ¿no? De romper y decir, no, es que esto soy yo. Y yo soy verde y me tiro aquí con mi escoba y quien quiera que me siga y quien no, pues me tiro yo sola. Porque para mí no hay límites. Yo no veo la vida con limitaciones, ¿no? Entonces creo que sí, que igual mi vida podría ser Wicked. Es que fíjate que nos invitan a ser iguales, a ser pertenecientes, a ser, ¿no? A seguir como ese patrón, y realmente no estamos hechos de esta forma. O sea, cuando hablamos de la autenticidad, de aquello que despierta el magnetismo en las personas, realmente son personas que se han atrevido a ser diferentes, a dejarse ser diferentes, porque no es que busquen ser diferentes, sino es que dejan de tapar aquello que les hace diferentes para parecer que no destacan, pero no lo veo como un destacar porque le llama la atención, sino dejarse ser para que ahí aflore el resto de cosas. Total. De hecho, es que cuando no eres tú, se nota. O sea, creo que hay algo de cómo te comunicas con tu entorno que no termina de funcionar. Entonces igual te preguntas, joder, pero si yo estoy haciendo lo que se tiene que hacer, ¿por qué no me está funcionando? Y es porque precisamente estás haciendo lo que tienes que hacer y no lo que te gustaría hacer, lo que quieres, lo que eliges. No estás conectada con tu autenticidad, ¿no? Entonces creo que eso precisamente es lo que hace que nos bloqueemos. Como tú eres experta en esto, pero yo trabajo con muchos artistas que no saben qué tienen de diferente. ¿Yo qué tengo? Pues si soy uno más. Hostia, pues si vas desde aquí, complicado. Lo bueno del trabajo, de la creación, de la marca personal o de esa nueva identidad, ¿no? Es justamente empezar siempre por mí la comunicación siempre empieza por por esa parte de introspección y de ir como a esas profundidades de las que hablabas, porque ahí es donde están las respuestas que te van a hacer el camino fácil. No se trata de crear un personaje, sino de ver cuál es la capa que te hace reconocible para los demás y que te hace pues esa parte más única. Y claro que hay un montón de gente en el mundo que hace lo mismo, pero son personas diferentes. Totalmente. Nadie es tú. Entonces tú eres único en tu esencia ya, ¿no? Nadie es tú y tú jugando a ser otro. Y tú jugando a ser otro, o sea, no tiene ningún sentido. Es como las respuestas están ya en ti y tú estás buscando, pues eso, modelar a otro, copiar a otro, no inspirarte en otro. Y dices, primero busca en ti y luego de ahí vas creando, pero que la base de todo sea tu esencia y quién eres. ¿Qué es lo que tienes más ganas de hacer en los próximos meses? Yo la sensación que tengo continuamente es que quiero hacer crecer mi marca personal. Entonces, por ahí. O sea, sí, yo tengo una mente muy creativa como buen artista, entonces tengo muchas ideas y quiero ponerlas en pie, con coherencia, evidentemente. Entonces lo que más tengo ganas es de esto, de vivir mi boda, porque me caso en septiembre, así que de vivir ese momento muy chulo y de irme a Japón también, que me voy de viaje a Japón, de viaje de novios. Come mucho sushi, por favor. Lo haré, porque ponen sushi hasta para desayunar, así que no te preocupes que vendré hermosa de sushi. Entonces, bueno, un poco esto. Pero, y sobre todo no soltar los escenarios y poder seguir eligiendo qué es lo que quiero, ¿no? Porque como yo he creado un negocio que me permite tener esa estabilidad y vivir de esto, de lo que me gusta, me puedo permitir, ahora sí, decir que no a lo que no quiero y que siempre nos lo podemos permitir, cuidado, pero antes sí que igual elegía más desde el miedo y ahora no, porque yo me he creado un espacio seguro y a partir de aquí pues puedo decidir, entonces seguir decidiendo lo que sí que quiero vivir a nivel artístico. Eso es verdad y me parece un broche de oro para terminar. Creo que siempre podemos decidir más de lo que creemos que podemos decidir. Total. Y muchas veces no sé si es que no queremos asumir lo que conlleva la decisión que estamos tomando. Totalmente. Y es más fácil quedarse en es que no tenía otra opción, ¿no? A veces no será, pero hay muchas veces que sí hay. Y tanto. Y además es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces vemos que solo hay dos opciones. El blanco o el negro, el norte o el sur. ¿Y en medio qué, chicos? ¿En medio qué hay? Porque hay 1000 caminos de llegar a los sitios, 1000 maneras de hacer, ¿no? Y entonces a veces es, no, o tengo esto o no lo tengo. Hostia, dale perspectiva, ¿no? Porque hay muchas más maneras de. O sea que obviamente, si esa manera
de entrada ya te incomoda, yo utilizando un poco la metáfora del cine, de una escena a otra no hagas un corte A, sino haz un fundido. Poco a poco esa transición, pero evidentemente existen muchas maneras, ¿sabes? ¿Cuántos finales podríamos tener? Y está en nuestra mano decidir cómo terminamos esto. Sí. Y además es que se termina, porque la vida, para los que no lo sepan, se termina. O sea, esto no es un ensayo, es que es una función real, ¿no? Que dura muchos años, ojalá. O no, porque hay gente que igual la función le dura poco, pero es una función, no es un ensayo continuo, ¿no? Entonces, ahora es el momento perfecto para que empieces el cambio que necesitas, ahora mismo, ya. Con el miedo de la manita, porque va a aparecer, va a decir, ¿dónde vas? Pero de la manita, pa'lante. Otro gran error. Nos hacen creer que debemos hacer las cosas sin miedo y la gran mayoría de gente hace las cosas con miedo. Con miedo. Abrazando ese miedo. Ese miedo, además, es que debemos quererle, entiéndeme, porque nos indica cosas, nos está protegiendo. O sea, aceptar lo que nos quiere decir nos ayuda a ponerle nombre, a entenderlo y, por lo tanto, a decir, vale, voy contigo de la mano, te voy a ir detectando, vas a ir apareciendo, pero dentro de mí yo no soy solo ese miedo, es una parte. Yo soy también la otra persona que quiere avanzar, que quiere crecer, ¿no? Entonces a esa también hay que escucharla. No hay que pisotear al miedo y entonces a ver qué. No, hay que escucharlo porque además te ayuda a avanzar, te ayuda a entender que lo guay es ir en contra también de él. Puñetearle un poco. Me encanta hablar contigo porque creo que tienes tal capacidad de estructurar todo lo que haces en tu mente que se ve cuando te lees, cuando se te escucha hablar, sobre todo cuando te leo. Eso lo detecto mucho. ¡Wow! O sea, sí. Creo que tienes un talento innato allí en cuanto a dosificar esa información, a plasmarla en un sitio, o sea, el cómo se organiza, la cadencia de lo que vas contando. Si trabajas con ChatGPT. El ChatGPT, me encanta. Estamos buenísimas, oye. O sea, esto no se corta. Esto es parte de la vida. Esto es que somos así. Que nos hemos pegado un café de 1 hora y media antes. Claro, y ya tenemos la lengua seca. No puedo. Sí, es un placer siempre hablar contigo. Igual. Te deseo muchos éxitos y que puedas seguir ayudando a tantos y tantas artistas que los espectadores tenemos ganas de ver brillar en los escenarios. Muchas gracias. Es muy necesario. Decía una vez un médico cirujano cardiovascular de bebés o algo así. Toma. Que estaba con un artista y le decía al artista que él sí tenía una profesión interesante, que la suya, pues al final era artista y tampoco era para tanto. Y el médico le dijo, eres muy necesario. Cada vez que termino de operar y salgo agotado, lo que necesito es ponerme a ver y a escuchar a alguien que me haga sonreír. Así que tu profesión es tan necesaria como la mía, aunque no salves vidas, porque quizás sí las salvas. Total, me encanta. Es que es así. O sea, yo a veces siempre intento decir que nos quitemos importancia, porque nada es tan importante como, pues eso, como operar a corazón abierto, ¿no? Un poco. Pero es cierto que todos somos muy necesarios con lo que hacemos. Y el arte para mí, que te voy a decir, pues es vital, porque evidentemente salva vidas, las transforma y a mí también me ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? A través del arte. Así que nada, muchas gracias. Yo también te deseo mucha mierda, porque todo lo que haces ayuda a muchísimas personas. A mí me ha ayudado con la búsqueda de mi referente y no sé, yo estoy encantada de haberte conocido y de que estemos aquí y que sigamos la una y la otra en la vida, ¿no? La maravilla de salir de casa, de juntarte con otras comunidades, porque así fue como nos conocimos, sí. Así que gracias, eres uno de los regalos de este año. Guapa, gracias, igual. Y nos seguiremos de cerca. Sí. Esperamos que este episodio haya servido para plantearos un montón de cosas y para ver también esta profesión desde otra perspectiva. Y nada, pues ya sabéis que cuando soltamos el control empieza la revolución sexitosa. Revolución Sexitosa es el podcast de Anna Rosell.